ahora también en YouTube. Museo Familia, Museo Comunidad, Museo Amigos. Como cada sábado, mi ser se llena de gozo de saber que juntos visitaremos un museo más de mi colección. Hoy tendremos un recorrido por un museo que estuvo cerrado por 5 años y medio. Yo me asomaba y preguntaba y todavía no. Yo sabía que algún día se iba a abrir. Y mi museo corazón empezó a latir a una fuerza brutal cuando me enteré que al fin estaba abierto. Pues ni más ni menos con nosotros el Salón de Cabildos del antiguo Palacio del Ayuntamiento en pleno centro histórico. Y para hacernos un recorrido tenemos a mi gran amigo historiador, el maestro Fernando Navarrete. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, pero me da mucho gusto estar aquí contigo otra vez. Sí, verdad, hace algunos ayeres nosotros nos conocimos y pues nos volvimos amigos. Sí, en Zacatecas, en un encuentro de interpretación de museos, fue cuando nos conocimos hace ya 10 años. Fíjense ustedes, mis amigos, cómo es la vida, que viviendo todos aquí en la Ciudad de México nos fuimos a conocer en Zacatecas, ciudad preciosa. Sí, qué bárbaro, ¿verdad? Somos un país tan afortunado. Por donde quiera que vayamos, hay historia. Sí, estamos llenos de patrimonio. Sí, llenos de patrimonio. Pues nuestra misión, Museo Amigos, ya saben, es enlazar museos con personas y también difundir a todos los personajes históricos, estén o no estén en un museo. Y pues somos México, estamos y somos México. Y cómo disfruto que todos nuestros invitados estén con nosotros. El que sabe, sobresale. Sintonizan el 104.1 de FM y 1500 de AM, abriendo la conversación. Queremos saber sus sentires. Llámenos. Multilínea 5166-3404. Radio en vivo por internet, www.radioformula.com.mx. Gracias, Grupo Fórmula. Y mensajes para este programa por correo electrónico museosando@gmail.com y el WhatsApp 55 49 19 78 30. Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, Museando Ando Oficial y @ladamamuseos. Museo Apapachos, esos ya son de ley aquí en nuestro programa Museando Ando. A todos ustedes, museo amigos, por seguirnos. Gracias. Al personal que trabaja en nuestro museo invitado, el Salón de Cabildos, a las personas que motivo personalmente a que nos escuchen y a nuestros museos seguidores en todas sus modalidades. Museo, gracias. Y pues ni qué decir, a mi museo equipo, Sai, Lili, Jesús, Abel, Marcial, Jonathan, Memo, Alfonso. Al terminar el programa tenemos un pequeño bonus por Facebook Live. Acompáñenos, disfrútenlo. Y pues, Fer, ¿por qué decidiste ser historiador y también actor? En el momento, como casi ya termina este bloque, sí, en cuanto Misai me dé la instrucción, entonces los dejamos en puntos suspensivos para entrar en el segundo bloque. ¿Cómo andamos ahí de tiempo? ¿Bien? Bien. Entonces, ¿qué te parece que nos das la primicia de saber por qué eres un gran historiador? Muchas gracias. Es inmerecido lo de gran, pero te lo agradezco. Decidí estudiar historia porque de alguna manera desde muy pequeño la arqueología me interesó muchísimo. De hecho es mi pasión. Y estudié también arqueología, aunque no la concluí, pero eso me llevó después a estudiar la historia. Y sobre todo también esta cuestión de la genealogía siempre me ha interesado mucho. Estudiar a la familia, cosa que desgraciadamente no he podido hacer, pero bueno, ya tendré tiempo de hacerlo. Y sobre todo, esto de le podemos llamar actuación, se debe mucho a un personaje que precisamente es el que le da nombre a la Sala de Cabildos. Francisco Primo de Verdad y Ramos ha sido mi inspiración, es mi padrino, es mi alter ego. Entonces, en algunas noches de museos que necesitábamos llevar a cabo actividades, pues a veces no se podía contratar grupos y decidimos empezar a hacer las caracterizaciones nosotros.
Digo, ya con el tiempo nos salen un poquito mejor, ¿no? Yo siempre ese los fue he visto el primer estupendos. paso, ese fue el primer paso. Y lo hacemos con mucho gusto Un y gran mucho respeto a los museo personajes. papacho a Héctor Macías, que pronto lo tendremos también para hacer una entrevista. Regresamos con más de Museando Ando, gracias. Y tenemos la dicha de visitarlo. Y para ello, Fernando Navarrete, que es mi gran amigo, un gran historiador, un maestro a quien tengo mucho, mucho que aprenderle, nos va a hacer un recorrido, pero tan motivador, tan dinámico, que todos vamos a decir, yo, desde, ¿a qué hora está abierto? Desde las 10 de la mañana ¿De y qué hasta días? las 5 de la tarde, de lunes a viernes. De lunes a viernes. Y los fines de semana de 10 de la mañana a 7 de la noche. Ok, ¿nada más el sábado o también el domingo? Sábado y domingo. Ah, o sea, toda qué la semana bueno, o está sea, abierto. no cierran. No cerramos. Y tampoco hay costo, ¿verdad? No hay que pagar nada. No, absolutamente nada. Es totalmente gratuito. A todos los compañeros que están ahí haciendo recorridos, porque yo quería traérmelos a todos, pero si me traigo a todos al programa, pues ¿quién se queda a cuidar el changarro? Como diría los entendidos, ¿no? Claro, sí, así es. Entonces, bueno, ¿qué te parece que nos hablas de la primera sala? Porque yo recuerdo cuando te entrevisté hace muchos años, que nos dijiste que tú cuando llegas está la emoción que te da, que yo te la veo y me la transmites, que decías a todos los virreyes, señores virreyes, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Y qué te contestaban? Bueno, pues es curioso, cuando yo llegué al Salón de Cabildos y vi pues la colección de 62 retratos, 61 son virreyes, el otro es Hernán Cortés. Dije, Dios santo, ¡ay! ¿Cuánta historia hay aquí? Es un periodo muy largo, muy prolongado, complicado, poco estudiado. Y yo tenía también mis prejuicios en cuanto a los virreyes, ¿no? Claro. Poco a poco fui conociéndolos. Algunos ya los conocía, bueno, sabía de ellos. Otros sabía muy poco o casi nada. Y con el transcurso del tiempo empecé a quererlos. Te encariñaste. Pues era tu familia. Entenderlos también, ¿no? Entender las circunstancias en las que gobernaron es muy importante. Tratar de ubicarnos en el tiempo, en el espacio, ponernos en sus zapatos, sí, claro. Entender el entorno que existe en esa época, que es muy difícil. Y empecé a valorar su papel dentro del gobierno del virreinato de la Nueva España. Y empecé a sentir un afecto muy fuerte hacia ellos. Entonces, cada vez que yo llegaba, pues los saludaba. Decía, qué bueno que finalmente tienen voz. Espero que sea una voz lo más sensata posible, no irnos por si fue bueno o si fue malo, o sea, esos maniqueísmos, ¿no? Sino tratar de entender en su dimensión a cada personaje. Y les agarré mucho cariño. Los quiero mucho, entonces por eso cuando yo llegaba lo primero que hacía era saludarlos, decirle, bueno, pues hoy vamos a hablar de ustedes, vamos a tratar de dar la versión más fidedigna que se pueda para que la gente los conozca y entienda su papel, porque en el caso de Hernán Cortés, pues sí, pobrecito, le tiraban mucho, ¿no? Hasta la gente se peleaba con el retrato de Hernán Cortés. No me digas, a ver, una de esas anécdotas suena sabrosa. Sí, hay gente que pues todavía siente que nos vino a fastidiar. México no existía en ese entonces. Era la Gran Tenochtitlan. Exactamente, entonces pues indudablemente no nos hizo nada porque no habíamos nacido en ese entonces. Somos parte de ese encontronazo, ¿no? Donde tanto españoles como indígenas, de manera violenta, que se da la conquista, pero después se fusionan, ¿no? Y dan origen a una sociedad novohispana y que finalmente pues va a traer lo que actualmente somos por parte del mestizaje. Entonces sí, a veces se saca uno de onda coloquialmente cuando la gente se pelea, lo insulta. Fíjate. Sí, muy pocos le muestran aprecio, afecto, admiración. La gran mayoría lo detesta. Fíjate que si sabe y me permiten los amigos que haga lo que yo siento, que haga mención en este programa de Museando Ando. Yo también necesité madurar, leer, aprender de los libros de ustedes, mis maestros,
para verlo con otra óptica, verlo como ser humano, con Sí. todas sus virtudes y con todos sus defectos, Claro. como todos los tenemos. Así es. Y lo que me sorprende es, él tenía, eso es el ejemplo que yo tomo de él, una visión muy clara de lo que quería, Sí. conquistar a como diera lugar, al precio que fuera. Sí, claro. Entonces, eso es lo que hay que admirar. Claro Sí. que fue para beneficio de él, como todos, perjudicando desafortunadamente a muchísima gente, Sí. a toda una cultura. Pero Desgraciadamente. yo nada más estoy relevando en este momento preciso esa visión de pase lo que pase, yo voy detrás de estas tierras porque quiero que sean mías. Se acabó. Sí, y estamos ya a unos meses de que se cumplan 500 años del Uy, arribo eso va a estar. Voy a hacer de un programón, vas a su ver. expedición a estas tierras. Sí. 500 Ellos salen años. en febrero 18 más o menos, si no mal recuerdo, de Ujú. 1519 de Sí, Cuba. 1519. Y ya en abril, por ahí del 21-22 de abril, Sí, llegan no fue a las fácil, 2 costas de años. Veracruz. Ujú. Entonces ya van a ser 500 años. Vale la pena replantearnos qué fue este acontecimiento, la conquista, y sobre todo estudiar la figura de Hernán Cortés con otra visión, ¿no? Claro, estoy segura de estar segura que va a haber una serie de eventos, así como fue el año pasado con el 68, pues ahora voy a ponerme las antenitas, como diría nuestro querido Chapulín Colorado de vinil, atentas, para traer aquí a todos los personajes que nos puedan compartir las diferentes opiniones, las diferentes formas de apreciar, de interpretar todo esto. Para los amigos que nos escuchan, porque los que no está aquí, sí, tenemos alguna foto aquí de los Salón de Cabildos. Miren, amigos, los que tienen Facebook podrán ver aquí muy pequeñitamente los cuadros que nos está mencionando nuestro querido Fernando. Para las personas que nos están escuchando, ¿de qué dimensión es el cuadro? Porque todos tienen un perfecto orden. Depende de la etapa en la que fueron pintados. Ujú. Vemos la manera de vestir, que si los bigotes, que si los lentes, lo estábamos comentando el día que fui previo a tener la entrevista. Sí. Descríbenoslos así sabroso, porque también tienen el escudo de armas cada uno, ¿verdad? Sí, por supuesto son 62 cuadros, Ujú. decía yo 61, que representan a los virreyes. Las virreyes. Y ¿El primero cuál el de Hernán Cortés, fue? Ok. capitán, justicia mayor y gobernador de la Nueva España. Obviamente tenía aspiraciones de ser virrey, no se le cumplió. Ok. Y el primer virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza, ¿En qué siglo? en el siglo XVI. ¿Y qué año? 1530, Ujú, 1535 Ujú, a 1550, su gobierno. ujú. Ya el segundo fue Luis de Velasco, de 1550 a 1564. Entre ambos gobernaron pues 29 años. Mira, Tiempo bastante amplio. así se usaba en esos tiempos, yo creo, ¿no? Sobre todo yo creo que sirve para asentar este proyecto, esta nueva sociedad que se está forjando, que se está Ujú. construyendo, y ante todo pues la implantación de las instituciones más importantes, como fue el ayuntamiento, la Real Audiencia, el virreinato, el Real Acuerdo, etcétera, ¿no? Entonces es un tiempo en el que se construyen grandes instituciones. Por ejemplo, con don Antonio de Mendoza tenemos la fundación de la primera Casa de Moneda de América, Ándale. Ujú. también la primera imprenta de América, Sí. ayudado también por Fray Juan de Zumárraga, estas dos instituciones, y la Real Universidad de México. Se llevan a cabo las gestiones para que la Ciudad de México, capital de la Nueva España, contara con una universidad similar a la de Salamanca, con las ordenanzas que tenía la Universidad de Salamanca. También se construye un colegio, el de la Santa Cruz de Tlatelolco, una estupenda institución. Casi podríamos decir que era una universidad, sin serlo, ¿verdad? No Sí. tenía el título, el rango, pero los estudios que se llevaban a cabo eran Equivalentes, ¿no? muy importantes, y sobre todo se enfocó en la educación de los indígenas. Ah, Y qué ahí se bueno. generó, entre otros, el Códice de la Cruz Badiano. Sí. Fray Bernardino de Sahagún elabora también su Códice Florentino. Entonces, una institución importantísima. Y gracias a estos dos virreyes
que es con Luis de Velasco que se funda la Real Universidad en 1553, pues se empieza a generar esta nueva vida, esta nueva sociedad que finalmente pues nos vino a moldear como Sí, 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 mestizos, sí. como mexicanos. Puros cincelazos. Es Sí, como nos hacemos los seres humanos, desde la así familia es. hasta, como bien lo dijiste, nuestra sociedad. Y después sigue la sala 2. Ahorita estabas mencionando la sala 1. Sí, la sala 1 de virreyes son 3 salas. En esta sala tenemos a todos los virreyes del siglo XVI y algunos del siglo XVII. Ujú, Ya en la sala 2 de virreyes tenemos la continuación de ujú, los virreyes del siglo XVII ujú, y algunos del XVIII. Y en la sala 3 tenemos a virreyes del siglo XVIII y siglo XIX. ujú. Y terminamos con Don Juan de Ornojú, ¿verdad? Don Juan de Onojú, que en un sentido estricto no era virrey. Ah, mira. ¿Qué les parece, mis amigos, que al regresar del corte, pues sabemos por qué no era virrey? Claro. Siendo que el cuadro dice que era virrey. Gracias, regresamos enseguida. Mis amigos, pues casi fíjense ya cuántos minutos tenemos dedicándole a estos grandes señores y así nada más pincelazos, porque el chiste es que este programa los motive a ir, Claro. porque si se los platicamos todo, no nos faltaría mucho tiempo, Sí, porque un recorrido como en cuánto tiempo se debe de llevar. pues mira, normalmente le pedimos a las personas que nos visitan que nos indiquen de qué tiempo disponen, ¿De acuerdo? porque no se puede. Abarcar todo. Sí, sí, No, sí, se imposible. puede ir a 2 horas. Hay gente que no te aguanta 2 horas, hay gente que sí, que está muy interesada. Y hasta 12 horas y Entonces se media. forman grupos, Se digamos, van y habrá gente juntando. que diga, no, pues yo quiero ver otras cosas, ya no quiero estar escuchando tanto de esto. Y se separan del grupo. Entonces les preguntamos, puede abarcar desde media hora Ujú, hasta hora y media, 2 horas, si está la gente muy interesada. Sobre todo cuando son grupos. exactamente. Sí. Entonces, don Juan O'Donoghue hizo algo muy en particular. Sí, lo que sucede es que la Constitución de Cádiz de 1812, que estuvo vigente de 1812 a 1814 y después fue derogada por Fernando VII, se vuelve a poner en práctica en 1820, en plena época de Guerra de Independencia. Y esta Constitución, entre otras cosas, desconocía el fuero a militares, eclesiásticos, suprimía la Inquisición, suprimía el cargo de virrey. ¿Qué tal? Por tal motivo, Juan de O'Donoghue, que llega en 1821, pues no viene como virrey, sino viene como jefe político superior. O sea, no viene con el cargo de virrey, aunque se le considera Ujú. el Ya último por las virrey. costumbres, ¿no? Sí, claro, así es. Entonces, bueno, siendo estrictos, ¿no? Pero a veces a la gente pues no le interesa eso. Dicen, no, pues sí fue virrey. Sí, Y no no hay pasa ningún nada, problema. Claro, por supuesto. claro. Ujú. Quiero decirles algo, mis amigos, que ahora la sala principal por donde uno debe de hacer el recorrido no es como antes, como empecé yo por el estricto orden en donde recuerdo que lo hice, la visita de que entrábamos y veíamos a los virreyes, ahora Sí. entramos por la sala de Primo de Verdad, que se le llama esa sala. ¿Son cuántas salas? Son 6 salas 6 salas. actualmente, había Con todo 4. con todo y la galería, ¿verdad? Sí, Ujú, sí, entonces ahora se entra por una sala que es introductoria, ujú, nos marca una línea del tiempo que nos va hablando desde la fundación del primer ayuntamiento, que fue precisamente en Villarrica de la Veracruz, ya ujú. se van a cumplir 500 años, Ay, y cómo fue evolucionando esta institución. Se erigió uno en Coyoacán en 1524, ya cuando la ciudad es habitable, se construyen las casas consistoriales y el edificio del ayuntamiento de 1526 a 1531. Entonces esta línea nos va marcando esa evolución y algunos acontecimientos muy importantes en el siglo XVII que padeció la ciudad. Y después llegamos a un año que es importantísimo, que es el de 1808, ujú. para dar precisamente parte al ingreso al Salón de Cabildos Francisco Primo de Verdad y Ramos, que es donde se desarrolla un movimiento autonomista en este año de 1808 ante la invasión de Napoleón a España.
Ándale, casi nada. También descubrí que hay una pantalla, ¿verdad? Sí, hay una pantalla en esta sala introductoria con 2 videos cortitos que nos hablan acerca del edificio, del antiguo Palacio del Ayuntamiento y del Salón de Cabildos y los salones de virreyes. Pues amigos, yo les sugiero que cuando vayamos a un museo nos demos un tiempito y si no nos da tiempo de ver estos videos, vayamos otra vez y disfrutémoslo porque la persona que lo hace con tanto profesionalismo y comparte exactamente un mensaje que vale la pena ser visto, ¿no te parece, Fer? Sí, claro, sí, le ponemos mucho amor. Sí, Ante sí, sí. todo eso, mucho amor, recibimos a todas las personas sin distinción, les damos lo mejor que tenemos, que es el profesionalismo, el haber estado ahí 7 años, conocer el espacio, quererlo. Sí, me consta. Entonces yo creo Porque que tus eso es ojos se muy iluminan y importante. mucho. Ay, Sí, gracias. Sí, sí, porque, sí, sí. pues sí, somos por eso hasta amigos, ¿no? Nos apasiona tanto nuestro México Sí, y sus raíces, nuestra historia, pues venimos de ahí, son los claro. escalones que han servido para Sí, que sigamos construyendo nuestro México, ¿no? así es para entender el por qué somos así y sobre todo tener una identidad, porque tenemos una riqueza inmensa Sí, que pocos países tienen, ¿no? Tenemos en nuestra sangre genes de indígenas, de españoles, que a su vez tienen de africanos, árabes, de sí, romanos, de sí, sí. celtas. Llegó raíz negra a estas tierras, Ujú, llegó raíz amarilla con la nao de China. sí, sí, Entonces sí, somos un crisol cultural que pocos pueblos tienen sí. y hay que apreciarlo, hay que sentirse orgullosos de esa herencia étnica, cultural que tenemos y sentirnos muy orgullosos de ser mexicanos, de ser mestizos. ¿Cómo no tengo ahorita una trompeta para ta 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 ta, bien el bocato di cardinale, como dicen Ay, no, algunas personas y como lo decimos coloquialmente, como diría Edgar Anaya, la carnita que está pegadita al huesito que es tan sabroso. Ay, mis amigos, qué salón. Después de haber visto la sala introductoria, venimos a este sí, claro. El ar- Salón de Cabildos. exactamente, lo que le Francisco da Primo de nombre, Verdad y ¿verdad? Ramos, sí, que es un recinto precioso. La gente cuando entra al salón se queda maravillada. Lo comparan con Versalles, un Versalles chiquito. Fer, ¿por qué le llamas un Versalles chiquito? Bueno, en realidad yo no le llamo, es la gente La gente, que entra y queda impresionada sí. cuando ve el salón. Y muchas veces han dicho, es que esto parece el Salón de Versalles, ¿no? Pero en chiquito, obviamente. Y bueno, aparte de la decoración que data de fines del siglo XIX, de la época del Porfiriato afrancesado, muy al gusto de don Porfirio, pues tiene mucha historia el salón. Sí, entrando al salón, lo primero que vemos es el retrato de Francisco Primo de Verdad y Ramos. Y bueno, pues este hombre es importantísimo, junto con otros miembros del ayuntamiento como Francisco de Azcárate, José Antonio del Cristo, este, Talamantes, Fray Melchor de Talamantes, que era un mercedario peruano muy radical, y otros miembros llevan a cabo este movimiento autonomista que buscaba, entre otras cosas, pues que los criollos ascendieran social y políticamente para ocupar los cargos importantes de los cuales habían sido desplazados por los peninsulares y que las decisiones también las tomaran ellos y fueran para favorecer a la población novohispana, que la riqueza generada no se fuera a España para sustentar sus guerras, que se quedara aquí para beneficio de los novohispanos. Y obviamente pues esto no le pareció a la élite gobernante, con excepción del virrey, porque buscaban mantenerlo en el cargo, y se dio un golpe de estado, Ájale. destituyendo al virrey y encarcelando a los miembros del ayuntamiento. Primo de Verdad desafortunadamente fue encarcelado en el Sí. arzobispado y encontrado muerto el día de su santo, precisamente el 4 de octubre, día de San Francisco. Lo encuentran aparentemente ahorcado, Ujú. aunque parece ser que hay indicios de que antes lo envenenan. Ay, Y bueno, pues de eso ya hablaremos más extensamente cuando nos visiten. Pero hay 3 cuadros más que son de el que encabeza la sala, donde está la mesa de acuerdos, de Miguel Hidalgo. Tiene junto a él a José María Morelos y Pavón, que es sí. el continuador de la guerra una vez que
que es fusilado Hidalgo, y uno de los consumadores del otro lado, que es Vicente Guerrero. Sí. Así como el busto del Benemérito de las Américas en mármol blanco, don Benito Juárez, la mesa de acuerdos, que es preciosa, la sillería, que también es impresionante, sí. que tiene poco más de 100 años, Sí. y pues es el salón donde se reunieron los miembros del ayuntamiento en 1808 para patentizar su apoyo al príncipe, a Fernando, reconocerlo como legítimo heredero de la corona, como legítimo monarca, desconociendo a José Bonaparte. Entonces es un movimiento importantísimo que va a servir finalmente como antecedente para que después se busque la independencia. Podríamos considerar a Francisco Primo de Verdad y Ramos como el protomártir, precursor de la independencia. Sí. Nombre poco conocido, pero muy, muy importante. Y luego ese plafón, por el amor de Maravilloso, Dios. sí, claro. Donde está representada la ciudad, Sí. con algunos personajes de fines del siglo XIX que representan a la clase política e intelectual. Si me permite ese comentario para las personas que nos escuchan, la ciudad está representada, es una alegoría con una mujer. Así es. Una mujer muy bella. Sí. Que tiene, me parece, los brazos abiertos o algo así, está ¿verdad? sentada en una especie de trono, con dos musas a sus lados, y en la balaustrada también se encuentra una musa identificada con Clio, la musa de la historia. Ay, claro. Que está con su libro y algo para apuntar, observando al otro extremo del plafón, donde están personajes del periodo fundacional de la Nueva España. Entonces, pues lo que se nos indica aquí, que Clio, la musa de la historia, está tomando nota del acontecer histórico desde la fundación de la Ciudad de México, posterior a la conquista. Me comentabas el día que te fui a visitar que hay identificados algunos personajes, ¿verdad? Sí, son simbólicos la mayoría, porque físicamente no son muy parecidos, pero el que sí tiene más rasgos de identificación sería el que está al centro, que lo identificamos como Hernán Cortés. Hernán Cortés, ¿verdad? Imagínense, muchos amigos, que cuando ustedes vayan y pongan sus ojitos al techo y vean este plafón y vean el colorido que tiene y los personajes, y yo les invito a que den una repasadita, ¿por qué no? Una ojeadita a algún libro de historia. Claro, esa es la intención también, que salgan motivados para que busquen estudiar más sobre los personajes que están tanto en el Salón de Cabildos como en los Virreyes. Porque definitivamente después de que uno lee esto, pues ya uno no es el mismo, y conforme lo va uno leyendo en cuanto uno va madurando en edad, pues es diferente. Regresamos con más de Museando Ando, con este lugar hermoso, el Salón de Cabildos. Museos amigos, ¿y por qué también es tan importante este lugar? Pues ni más ni menos porque ahí, cuando hemos visto en algún periódico fotografías o en algún programa que les están entregando, ¿han escuchado esto, el término de las llaves de la ciudad? Se habían preguntado en dónde habían sido estos eventos. Pues aquí, ni más ni menos. Platícanos de esto, Fer. Sí, el Salón de Cabildos, antes de ser abierto al público, pues funcionaba únicamente para hacer sede de eventos protocolarios, la entrega de llaves de la ciudad. En 2006, Alejandro Encinas lo abre al público y lo cede a la Secretaría de Cultura para que se encargue de administrarlo. Entonces tenía una doble función, la de recinto para ser visitado, para conocer la colección, y como sede de eventos protocolarios. Y aquí es donde se lleva esta ceremonia, la ceremonia de entrega de llaves de la ciudad a personajes distinguidos. Es una llave de plata que se le entrega a presidentes, sobre todo. Se les acompaña también con una medalla y un pergamino que los nombra huésped distinguido. Ay, qué bonito. Entonces es una ceremonia muy emotiva que le da la bienvenida a aquellos dignatarios que visitan la Ciudad de México. Obviamente son visitas de Estado, el acceso aquí no es permitido al público, y pues realmente a mí me tocaron muchísimas ceremonias en 7 años. Ay, qué bonito.
Y bueno, pues las que vengan ahora, ¿verdad? Por supuesto. Me comentabas de uno de los personajes que se nos vinieron a la mente fue John F. Kennedy, ¿verdad? Sí, sí, algunos muy importantes. Salvador Allende. Salvador Allende, Neil Armstrong. Sí, los del tripulantes del Apolo 11 11. también fueron recibidos en el Salón de Cabildos. Y ya en épocas más recientes, pues no solo a personalidades políticas, sino también del medio cultural, Ujú, incluso del deportivo. ujú. Una visita que causó mucho furor fue la de Edson Arantes do Nascimento Pelé. Mira. Sí, que pues la gente se desbordó, incluso la gente de la calle, del común, querían entrar al palacio para ver a Pelé, para estar presentes ahí. Bueno, obviamente no era posible porque No, era un pues no evento cabemos. oficial. Para empezar, no cabemos. Pero la gente del edificio también Quería llevó a sus entrar. familiares, querían entrar, pues Ay, qué no era bonito. posible. El salón tiene una capacidad para 60 personas sentadas, Sí, sí. más prensa. Entonces, sí, Es era comprensible. muy complicado, pero fascinante. Y de ahí ya pasamos les voy a decir de los marcos de las puertas, a lo que como empezamos el programa, ya a la sala 1, 2 y 3 de los Virreyes. Sí. Y ustedes saben que es una guardamalleta. ¿Tienen una idea qué les suena? Pues aquí Fer nos va a decir. Bueno, es un adorno de tela que se coloca normalmente en la parte superior de las cortinas. Es como una cortina extra Ujú, que cae. ujú. Y este ornamento también se colocó en marcos de madera, Sí, pero también en fachadas de edificios, en piedra. claro, en piedra. Descríbenla para que las personas cuando vayan caminando por el centro histórico y vean alguna de las iglesias que tienen, disculpen, una guardamalleta, digan, Ujú. ya sé qué es. Es una palomita que vamos a tener. Sí, bueno, si han visto algunas de esas películas de la época medieval, renacentista, que luego en los Los balcones caballeros, tú. sí, tienen una La- especie de cortina que en los extremos baja. Son Y en como la parte flequitos, central, ¿no? es más amplia la caída. Más o menos esa forma tiene. Entonces es muy difícil que en los edificios actuales pues puede existir ese tipo de adorno en tela. Sí, claro. Y en las fachadas entonces se hace de piedra. Y en Y este caso de en madera, este ¿no? caso en las salas de Virreyes está insertada en la madera. Algo que me llamó mucho la atención, que te dije, oye, ¿y quién podía ser un virrey? Y entonces me dijiste una larga lista. Podían ser desde militares. Sí, tuvimos gente de la nobleza, gente que era militar, tuvimos también gente del clero, tuvimos 10 virreyes, la mayoría que fueron arzobispos. También tuvimos 8 virreyes que no fueron nacidos en España. Curiosamente no hubo un solo virrey nacido aquí en la Nueva España, Mira. pero tuvimos virreyes de Quito, del Perú. El mejor, sin duda, venía de Cuba, de La Habana, Juan Vicente de Güemes Pacheco Padilla y Orcasitas, el segundo conde de Revillagigedo, considerado el mejor gobernante que tuvo la Nueva España en 300 años y sin duda es de los mejores gobernantes que ha tenido México en toda su historia. Wow, eso me retumbó, ¿eh? Sí. Porque yo me pregunto y lo digo a título personal y me hago responsable de las palabras que dijo. Si un gobernante gobierna bien, pasará a la historia. Si un gobernante, el que sea en el mundo, no me refiero en ningún lugar Sí. en específico, globalmente, porque somos humanos, Ujú. no hace un buen papel, ahí queda en la historia. Porque uno no juzga uno mismo con sus acciones, Sí. se da a querer o se rechaza, ¿no? Ujú. Yo eso es lo que pienso. Sí. Entonces, si tú quieres encumbrarte y pasar a la historia, pues ya como gobernante, ya como ciudadano común y corriente, como padre de familia, como hijo, como hermano, como lo que sea, pues hagamos las cosas bien y de buenas. Eso es lo que yo pienso. ¿Tú? Claro, sí, también. Coincidimos También, en ese sí. sentido, sí. De ahí pasamos después ¿ya terminamos con los virreyes? ¿Algún otro Sí, comentario? bueno, sin duda alguna este hombre
impresionante su trabajo. En poco más de 4 años, él asumió el cargo en 1789, justamente cuando surge la Revolución Francesa, y concluye en 1794. Gracias a él, a sus trabajos de urbanización, podemos decir que nace la arqueología en México, porque apareció la Coatlicue y la Piedra del Sol durante su gestión. Entonces, pues también algo maravilloso, ¿no? Porque se rescataron piezas prehispánicas que vinieron a exaltar ese pasado indígena que existía. Yo me acuerdo que nuestro historiador también de cabecera, Izcuauhteotl, me llevó a ver la placa conmemorativa en donde se rescató el calendario azteca, la Piedra del Sol, el diagrama de los destinos, como quieras llamarle. Sí. Y a unos cuantos metros está la de la Coatlicue. Pues sí. la de la Coatlicue sigue ahí, es exactamente en el flujo vehicular. Sí. No se vayan ustedes a querer parar así nomás como no, porque es muy peligroso. Sí. Yo he tenido la oportunidad de verlo cuando se cierra para algún evento que no hay flujo vehicular, le he tomado fotografías y todo, pero lo que es la otra desapareció y ojalá las nuevas autoridades, les digo con todo respeto, me dirijo y con mucho cariño diciéndoles que ojalá la repongan, porque eso, pues la gente que se lo roba, pues, ¿para qué les puede servir, caray? Pero bueno, ese es otro tema. Nos están robando la memoria. Ese es otro tema que aquí no se habla de eso, pero sí se puede comentar. Después de que terminamos del Salón de los Cabildos, porque no se les olvide ver los plafones, los candiles en cada una de las salas, vale la pena, se las dejamos de tarea. Hay uno que tiene hasta adornitos de color azul que llamaron poderosamente mi atención, que te dije, Fer, qué bonito, véanlo todo, llénense de nuestra historia. Salimos de esa sala y entramos a una galería. Sí, de exposiciones. Y esa galería me encantó, ¿verdad? Me cuenta que esos 2 cuadros, dije, ay, ¿dónde los vi? Pues en el Museo de la Ciudad de México. Qué bueno que se los llevaron para allá. Sí, efectivamente, esta sala de exposiciones nos cuenta una mirada desde el Cabildo, desde el Ayuntamiento de la Ciudad de México, a través de una serie de litografías de mediados del siglo XIX, obra de Casimiro Castro y Pedro Gualdi. Tenemos 2 cuadros de gran formato, cuadros que, como bien dices, se encontraban en el Museo de la Ciudad de México, en un pasillo, había poco espacio entre ambos, un poquito oscuro el lugar, no se apreciaban muy favorablemente. Afortunadamente aquí está muy iluminado, están uno frente al otro, y en uno se plasma la vida, la ciudad en el siglo XVII, y en el otro tenemos el siglo XVIII, la Plaza Mayor, ¿sí? Con toda la gente que andaba por ahí, comerciantes sobre todo, edificios importantes que ya la gente conocerá, y ahí les hacemos un pequeño examen para ver qué tanto conocen nuestra ciudad y nuestro patrimonio. Porque todavía perduran algunos de esos edificios modificados, hay otros que ya no. Pero eso es lo bonito, ¿no? Sí, tener más, como más abiertos, ¿no? A absorber, a abrivar lo que somos nosotros, de dónde venimos. Ver desde el caballito que está por ahí puesto. Es que, fíjense, yo como lo veo. Hagan de cuenta que como no había cámaras fotográficas, clink, ahora le hacemos nada más o la selfie famosa, ¿no? Que es uno mismo, quiere decir selfie, pues para uno mismo. Pero el pintor capta este pasaje histórico de nuestra vida tan oportunamente, que dense el lujo de disfrutarlo y cierren sus ojos y métanse así, imaginariamente, con todas las ganas del mundo, a estos cuadros que valen muchísimo la pena, ¿no? Sí, y tenemos también una copia facsimilar del documento más antiguo que se conserva, un acta de cabildo del 8 de marzo de 1524, donde se le hace una petición de solares al conquistador Hernán Cortés. Un solar es, ya lo he aprendido aquí, pues es un predio. Así es. Le decía solar porque era, pues que ahí se veía el sol, ¿o por qué? La palabra lo dice, ¿no? De alguna manera, sí, le daba el sol. Solar. Uh-huh. Qué bonito. Sí. Y bueno, pues, ¿qué les parece también escuchar unas 2 pinceladitas por el tiempo? Una que es el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Esta es una obra magistral.
tiene arcos, tiene columnas, pero tú eres el experto, Fer. Bueno, obviamente del edificio original ya no queda nada, que fue en el siglo XVI. Te comentaba al principio de la charla que de 1526 a 1531 se construyó el edificio del ayuntamiento. Y a fines del siglo XVII tuvimos, el siglo XVII fue muy conflictivo para la ciudad, muchas catástrofes, pero especialmente un gran motín en 1692 que pues provocó que el edificio quedara muy dañado y se tuviera que reconstruir a principios del siglo XVIII. Entonces es una reconstrucción que se le hace al edificio y después a principios del siglo XX va a tener otra reconstrucción donde le van a agregar otro nivel. Finalmente en el 34 se le va nuevamente a agregar un nivel más al edificio y va a quedar conformado como actualmente lo vemos. Es decir, que lo que ya apreciamos en este momento del edificio es una obra del siglo XX, pero es impresionante, es bellísimo el edificio, tienen que conocerlo, no solo la fachada, sino el interior, la escalinata que es primorosa, los patios, es un palacio. Esas columnas. Es un palacio. Ahí de verdad nos sentimos virreyes. Más que regidores, alcaldes y eso, virreyes por la magnitud y la belleza del edificio. Oye, Fer, ¿y van a tener noche de museos? Sí. Ah, qué sí. Bueno. Sí, para este mes de enero. ¿Ya? Sí. ¿Luego? Sí, ya vamos a arrancar. Ay, enhorabuena. Con bombo y platillo. Todavía no sabemos exactamente qué es lo que vamos a presentar, pero vamos a tener Noche de Museos, vamos a participar en Noche de Museos. Oye, ¿y van a actuar como lo hacías en aquellos tiempos? Pues ahorita, ojalá. Yo creo que más adelante, sí hay la posibilidad, porque es complicado, se requieren muchas cosas. Claro, por supuesto, la seguridad, el buen presupuesto, cuidado, el presupuesto, sí. Pero sí tenemos la idea, por supuesto, sí, porque le da un toque muy especial, es un plus. El contar la historia mediante un personaje es muy atractivo. No es lo mismo hablarles, que tengan al personaje ahí frente a ellos, contándoles su historia o la de otros personajes. Yo he sido un viaje al pasado. Muy suertudota porque te he visto en plena acción y bueno, gracias. Sí, hago de cuenta que estoy viendo a don Francisco Primo de verdad. Gracias, y me identifico mucho con él, mi alter ego, mi padrino. Un beso allá donde quiera que estés, nuestro querido en el mundo espiritual, Francisco Primo de verdad, orgullo de México. Y tenemos otro bomboncito delicioso, cultural, que es el Centro de Documentación Francisco Gamoneda. ¡Qué lugar, por el amor de Dios! Sí, es una biblioteca que está también en ¿Está abierta al público? Sí, y es preciosa, vale mucho la pena visitarla. Por favor, escríbenalas, ¿no? A los amigos de Facebook aquí se los enseño. Es una biblioteca pequeña, pero tiene 2 niveles de estantería, cerca de 10,000 volúmenes. La mayoría están enfocados en la historia de la ciudad. Es una biblioteca que está abierta al público. Desafortunadamente muy poca gente la conoce porque está escondidita. Pero aquí se las vamos a saber. Claro, sí, esperamos de que sobre todo aquella gente que esté interesada en conocer parte de nuestra ciudad, de su historia, acuda a esta biblioteca. ¿Qué necesitamos? Nada, absolutamente presentarse. Documento? Bueno, el documento se queda el IFE a la entrada o INE o como se diga ahora. Únicamente se presentan en la entrada del antiguo Palacio del Ayuntamiento y solicitan el ingreso para visitar la biblioteca. Está abierta de 9 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes. Ay, qué gustazo. Visítenla porque vale la pena, es un espacio precioso. Ha sido modificado también porque aquí tenía estas mesas con vitrina y algunos documentos que se mostraban. Sí, esa es una de las partes. Sí, ahorita ya no están. Pero tenemos una copia facsimilar ahí del Acta de Independencia, también del Acta de Cabildo más antigua y unos vitrales también primorosos. Oye, Fer, una pregunta para aquellos de mis amigos que les encanta este tema. ¿Alguna vez habrás visto por ahí el espíritu de algún virrey?
La mera verdad. Pues sí, ya estamos Mira, aquí en sí confianza. pasan cosas. Porque, Sí espérate, suceden cosas. te voy a decir. Se los he dicho mucho, mis amigos. No todos tenemos esa disposición o predisposición para tener el contacto con este mundo espiritual. Quien dice que no existe, yo respeto. Total y absolutamente, ya me conocen. Quien dice que lo ha visto, también lo respeto porque yo no estoy dentro de él y que ganaría si es una persona que conozco y es honesta como tú y me dices, pues es que tú tienes esa percepción, punto, ¿no? Sí. Sí suceden algunas cosas que Wow. yo pienso que tienen explicación. A veces no se la encontramos, ¿no? Y nos quedamos pensando. Sobre todo ya muy tarde, cuando teníamos eventos protocolarios, que terminábamos tarde porque están desinstalando todo el equipo, retirándolo. En ocasiones incluso hasta en la madrugada estábamos ahí todavía. Ándale. Y ya a la hora de cerrar, sí se siente una vibra muy, muy fuerte, muy pesada. Y en ocasiones, pues, se movían los cordones solitos, empezaban a sonar. Por ahí se llegó a abrir alguna puerta, ventana. Yo lo atribuyo a que probablemente están flojas los seguros, Sí, claro. ¿no? Y de repente Es algo se muy caen. científico este pensamiento. O cuando hay mucho viento, en una ocasión sí se abrieron unas puertas de par en par. Pero bueno, yo no quiero decir que sea un lugar donde ocurre, donde hay fantasmas. No, y que vamos a hacer aquelarres. Sí, no. Por ahí, no. Yo creo que tienen explicación la mayoría de las cosas, pero sí se siente una vibra muy, muy fuerte y muy pesada, ya muy noche. Fer, en un minuto que tenemos para despedirnos, ¿con qué cierras? Pues cierro con mucho gusto de que nuevamente se abra este espacio para la ciudad, para sus habitantes, para el conocimiento de la historia de un periodo muy extenso, muy importante, que es el virreinato, y sobre todo para que conozcan y exaltemos la figura de Francisco Primo de Verdad y Ramos, un hombre importantísimo en nuestra historia, que merece ser conocido por todos y que finalmente pues es un precursor del movimiento de independencia. Fer, muchísimas gracias por el privilegio de tenerte aquí y por aceptar la invitación. Al contrario, Vero, me da mucho gusto y te agradezco la invitación para que la gente conozca este espacio nuevamente abierto. Bendiciones, Museo Amigos y Museo Amor. Visitemos museos. Hasta la próxima emisión.